Joel nos va a hablar sobre los commodity traders, los grandes desconocidos de la industria y de su impacto precisamente en los mercados del shipping. Yo creo que es un tema ciertamente interesante y que seguro que nos va a mantener en vilo durante su exposición. Así que cuando quieras, un placer. 1 million, 2 million, 3 million. Bueno, aparte del guiño a Warren Buffett, ¿no?, que es como normalmente inicia sus presentaciones. Aparte de eso, muchas gracias al doctor Larena, Javier, a la Facultad de Derecho y a la Universidad en su extensión, porque es un gusto estar de nuevo aquí, la facultad donde pasamos unos años estupendos y que considero mi casa, así que muchísimas gracias por la presentación. Y ahora sí, si decimos, por ejemplo, trigo, gas, petróleo, carbón, fertilizantes, ¿no? Esas palabras son materias primas, son commodities y bueno, están muy en boca de todo el mundo, ¿no? Están en los medios de comunicación, están en portadas, están en telediarios y las vemos los últimos meses pues por todos lados, ¿no? Estas son materias primas básicas en energía, que hay que decir del gas natural y del petróleo, en alimentación, pues el trigo y el carbón, obviamente también en energía, ¿no? Entonces, luego tenemos otros commodities, materias primas como los metales, ¿no? Pues bueno, el cobalto, el zinc, el cobre, el níquel, cobalto, pues una materia prima esencial pues para la producción de móviles. También se utiliza, por supuesto, en aeronáutica, en la industria aeronáutica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre estos productos que son las materias primas, que son los commodities, ¿no? Y de los commodity traders, que son básicamente, pues, bueno, esos agentes. A ver si me permite adelantar la de esto, para que veamos un poquito, no sé, ahora, vale. Lo he intentado, básicamente, bueno, este es un tema que yo entiendo que es fascinante, es un tema que realmente se habla poco en los medios de comunicación, no se conoce. Yo hace muchos años doy clases en la Facultad de Náutica de Barcelona, hace muchísimos años, y en el máster que dan ahí de shipping y bueno, es un tema que doy durante 8 horas, pero que podríamos estar aquí hablando durante días, ¿no? Y siempre nos quedamos cortos porque realmente es una materia bastante compleja y hay muchísima historia detrás. Y bueno, yo voy a intentar simplemente, mi idea es que os llevéis, pues bueno, 2 o 3 pinceladas, ¿no? Pero básicamente, ¿quiénes son los commodity traders, ¿no? Cuando hablamos de los commodity traders, bueno, pues lo he puesto ahí de una forma muy gráfica, ¿no? Las materias primas, esas que os he mencionado antes, normalmente no se producen donde más se consumen y demandan. Entonces necesitamos a alguien, o empresas en este caso, necesitamos unos players que se ocupen de ser, digamos, bueno, podríamos utilizar muchos adjetivos, muchos términos, ¿no? Pero bueno, facilitadores, conectores, distribuidores, comercializadores. Luego veremos también que los traders ya no solamente son esos, sino que también son originadores o productores de materias primas, ¿no? Digamos, entraron en el mundo de los assets, ¿no? Son propietarios de assets, son propietarios de minas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se consideraba que el puro trading como es la intermediación, que bueno, es muy sencillo entenderlo, compras una materia prima por 5 y lo intentas vender a 5,50 y te sacas un beneficio, ¿no? Entonces, la compra-venta, el puro trading, pues muy difícil mantenerlo en la sociedad en la que estamos actualmente con la cantidad de información que hay, etcétera, etcétera. Entonces, consideraron que tenían que tener algún tipo de control de uno de los lados, de originamiento o de destino, ¿no? Entonces ahora hay muchos traders, por ejemplo Glencore, que ha salido a los medios de comunicación porque hace 2 días admitió culpabilidad en un caso grande de corrupción en varios países africanos, en Nigeria, en Congo y también en Brasil y otros sitios, y acaba de aceptar una multa, pues va a ser de alrededor de 1,5 billones de dólares, que son 1.500 millones de dólares aproximadamente. Salió hace 2 días. Y curiosamente, si os fijáis en la acción, yo supongo que ya estaba descontado la acción porque están máximos históricos de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver que tampoco a los accionistas parece ser que les preocupe mucho este tema, ¿no?
Entonces, bueno, estos son los commodity traders, son empresas, son individuos, son conglomerados que pasan completamente desapercibidos, que tienen dominio sobre estas materias primas que son esenciales para nuestra economía global, en energía, en metales y en alimentación, en productos, que se utilizan para el sector de la alimentación, como los cereales, por ejemplo, por eso de ahí viene la foto, y que tienen unos tamaños muy importantes, ¿no? Y tiene unas posiciones dominantes. Vale. Entonces, bueno, ahí luego veremos de quiénes estamos hablando, ¿no? Pero bueno, para adelantar algunos nombres, pues bueno, yo siempre menciono estos nombres, por ejemplo, y alumnos o gente del sector que en las charlas o en las conferencias o en las clases en algunas universidades o en algunos eventos, pues mucha gente no los conoce, ¿no? Empresas, pues por ejemplo, como Cargill, Glencore, que os la acabo de mencionar, que es el mayor commodity trader de minerales y también un minero muy importante de esos minerales, de esos productos tan importantes como el cobalto, el níquel, el zinc, el cobre, y luego es el número 1 en carbón. Luego empresas como Vitol, que es el commodity trader más grande en petróleo, Trafigura, número 2 en petróleo y en minerales. Luego los veremos los números para que veáis, porque los números son bastante impresionantes, ¿no? Comparados con empresas que todo el mundo conoce como Microsoft, como Google, como Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Los números que veréis y una comparación que hacemos, digamos así, muy gráfica en relación al PIB español del año pasado, que es aproximadamente 1.2 trillions en contabilidad anglosajona, pero 1.200, bueno, en cifras españolas o europeas, no sé cómo se dice realmente, pero es 1.2 o 120.000 millones 120.000 billones de euros, ¿no? En contabilidad europea. Pero bueno, en el número de las finanzas, el número de la contabilidad, digamos, pues bueno, se utiliza más la terminología anglosajona, sería 1.2 trillions, ¿no? Como menciona. Entonces, pues bueno, la historia de los commodity trades, básicamente, bueno, se ha hecho trading, se ha comerciado desde siempre, desde que el ser humano es ser humano. Bueno, el invento del vapor, de la máquina de vapor, hizo bajar muchísimo, de una forma dramática, los costes de transporte. Entonces, a partir de ahí se pudieron empezar a transportar materias o productos con un valor menor, digamos, de low value, digamos, cereales, minerales, etcétera, etcétera, algún tipo de minerales, ores, ¿no? Que llamamos. Pero bueno, en la revolución, digamos, o el crecimiento de lo que conocemos ahora por los commodity traders, estas compañías que os menciono, estos players tan importantes del sector de la industria marítima, que tiene un impacto muy grande, que luego veremos, pues bueno, básicamente su originamiento o su nacimiento aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, que hay que reconstruir Europa, que hay que reconstruir Japón, etcétera, etcétera. Entonces hay un boom de commodities muy importante. Donde estábamos básicamente, pues bueno, en el tema del petróleo, el sector del petróleo estaba dominado por las Seven Sisters, que eran las 7 compañías occidentales que habían venido de la desintegración de la Standard Oil, que era la compañía de Rockefeller en Estados Unidos, porque el primer yacimiento de petróleo se descubrió en 1859 en Pensilvania, si no me equivoco, un 859. Ese fue el primer yacimiento de petróleo que se encontró, o sea, mediados del 19. Rockefeller se dedicó a comprar todas las refinerías, por lo tanto no había mercado. El precio lo determinaba Rockefeller con su Standard Oil. Eso se rompió con la ley antimonopolio estadounidense en 1911 y entonces se crearon esos spin-offs o esas Seven Sisters que fueron las que dominaron el mercado durante muchos años. Con las nacionalizaciones en los años 60-70 de los países de Oriente Medio y algunos países latinoamericanos, pues bueno, muchos de esos assets, muchos de esos yacimientos, refinerías, etcétera, pasaron a manos de esos estados y se encontraron esos gobiernos con muchísimo petróleo que vender, pero sin tener el conocimiento ni el conocimiento, ni el network, ni en logística, etcétera. Entonces ahí es donde aparecieron los commodity traders para echarles una mano y para vender su producto a nivel global y darles acceso a los mercados financieros, porque toda la actividad de trading en los volúmenes que estamos hablando, porque básicamente los commodity traders en el siglo XXI se mueven por volumen y escala,
Entonces, intentan conseguir unos márgenes pequeños, pero haciendo unos volúmenes muy, muy grandes, de millones y millones de toneladas. Entonces, eso requiere una financiación brutal, ¿no? Que eso no se puede hacer sin la colaboración del mercado de capitales y de los bancos, ¿no? Entonces, hay una correlación bastante importante en lo que es la explosión de los commodity traders con el incremento del peso del sector bancario y financiero a nivel global, ¿no? Porque sin las grandes, pues, si las cartas de crédito, las posibilidades de prestar, o sea, de poner colaterales en la mesa y poner, digamos, el apoyo financiero para hacer grandes operaciones, pues no sería posible, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, para cargar con el petróleo a 115 o 120, porque hay una volatilidad brutal, pues que te cuesta 100 millones de dólares, pues bueno, le tienes que poner tú, como commodity trader, le pones sobre la mesa 3, 4, 5 millones de dólares, pero el resto, digamos, te lo garantiza tu banco, ¿no? Entonces eso cuando lo multiplicas por 100 VLCCs, Very Large Crude Carriers o petroleros grandes, pues entonces la operativa, digamos, en el nivel financiero y de endeudamiento, etcétera, es muy potente, ¿no? Entonces, hay muchos temas aquí, lo que pasa es que tengo un tiempo muy limitado. Luego viene la disolución de la Unión Soviética, que también es un momento muy importante porque, bueno, la Unión Soviética y Rusia, ya lo sabéis, ahora está obviamente en boca de todo el mundo, pues bueno, tiene unos recursos naturales brutales, petróleo, gas, fertilizantes y trigo, y otros también. Entonces, cuando hubo la disolución de la Unión Soviética, de un Estado planificador, pues bueno, hubo el caos, ¿no? Y entonces el nivel industrial se cayó, las minas estaban dejadas de la mano de Dios, entonces ahí vinieron también los commodity traders a echarles una mano y a vender todos esos recursos naturales ingentes en el mercado global, también y prestándoles financiación, ¿no? Entonces, esos son dos momentos importantes. Luego viene el momento de China a partir de los 2000, ¿no? 2000 a 2010, pongamos, así a grosso modo, que es el superciclo con el crecimiento de China, ¿no? Hay un momento clave, digamos, en un país, es población y renta per cápita. Cuando China llegó, digamos, a los $4.000 por renta per cápita, hubo un incremento de una demanda brutal de materias primas y digamos que los traders les facilitaron eso, ¿no? Además, veníamos de unos años de precios bajos, entonces había un problema de oferta. Una cosa parecida a la que está pasando ahora con el tema de la inflación, ¿no? El relato oficial que estamos viendo en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es que la inflación está debida a la guerra, pero realmente no es así. Ese ha sido un elemento desencadenador, pero la inflación en las materias primas, sobre todo en el petróleo y el gas, viene, y en el carbón, pues viene porque ha habido una desinversión, una falta de CAPEX, una falta de inversión en los últimos años brutal. El capital salió de esas industrias, de esos commodities, por un tema de ESG, por un tema de cambio climático, etcétera, 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 y no se han hecho las inversiones ni en mantenimiento ni nada. Entonces, con una demanda estable, incluso creciente de esos commodities, si no inviertes en oferta, pues vas a tener al final vas a tener unos incrementos de precios que es una inflación clarísima, ¿no? Eso simplemente es una nota a pie de página, ¿no? Y luego, digamos, bueno, el tema de China, entonces tenemos esos momentos. Luego hay otro tema que no he puesto aquí, que es un tema un poquito más complejo, que es lo que os comentaba de la financiación, ¿no? Todo ese soporte bancario financiero de los mercados de capitales, básicamente Londres y Nueva York, a estos commodity traders a nivel global, que básicamente pues están, digamos que sus sedes principales están en Suiza. Suiza es un centro de commodity traders brutal, tanto la zona de Ginebra como la zona de Zúrich, Bar, Zug, etcétera, la zona alemana, la zona francesa, Nueva York, Singapur, Dubái, etcétera, ¿no? Están, digamos, en estos centros. Entonces, el crecimiento de la banca, de la financiación, ha permitido que se incrementen los volúmenes, y eso es lo que, digamos, es otro tema que es otro de los drivers también del crecimiento de los commodity traders. ¿Por qué decimos lo de is trading over, ¿no? Pues bueno, es lo que os comentaba antes, ¿no? Llegó un momento en el que, bueno, el acceso a la información, Internet, los teléfonos móviles, el acceso público, digamos, a la información, pues hace más difícil que
que los commodity traders tengan una ventaja competitiva a efectos de información. Ellos siempre han considerado que la información es un edge, es una ventaja competitiva que han tenido y la pudieron desarrollar hasta cierto momento, pero cuando la información ya era pública, cuando los precios de los commodities son prácticamente públicos, porque tú puedes saber cuál es el precio del trigo, el maíz o la cebada en la bolsa de Chicago para entrega spot, es decir, ya la semana que viene, dentro de 2 semanas, o una entrega forward en 3, 4, 5 meses, eso lo sabe todo el mundo, pues entonces, digamos, esa ventaja competitiva se les desaparece. Entonces tienen que encontrar, y dicen, bueno, pues si ya no podemos tener la información como ventaja competitiva, pues bueno, tenemos que tener, digamos, control sobre assets, o controlamos minas o somos originadores de cereales o mineros, o por el lado industrial, pues somos compradores, end receivers, digamos, receptores finales o consumidores. Bueno, entonces entran a ser propietarios de minas, etcétera, etcétera, ¿no? El caso más claro pues, es Glencore, ¿no? Trafigura también, etcétera. Luego lo veremos. Y luego, en relación al tema del shipping, pues bueno, imaginaros, ¿no? Con los volúmenes que estamos hablando, y luego lo veremos, son grandísimos fletadores, ¿no? A efectos, obviamente, porque ¿dónde está el valor añadido de los commodity traders? Bueno, pues el valor añadido de los commodity traders no es vender la mercancía FOB, ¿no? Free on board en el puerto de origen, sino dar todo el servicio hasta destino, ¿no? Y para eso, obviamente, tienen que fletar, ¿no? Entonces, cuando tienes que fletar, pues bueno, incrementas obviamente tu valor añadido a tus clientes, incrementas tus riesgos, incrementas tus márgenes y te conviertes en fletador, ¿no? Entonces, son grandísimos fletadores, pero no son solamente fletadores por viaje, ¿no? Vendiendo a sus clientes flete por tonelada, sino que toman posiciones importantes en el mercado como fletadores en time charter, no solamente por un viaje, sino por 2 o 3 viajes, por periodos, short period, por periodos, es decir, 2 o 3 meses, coge los barcos. Yo siempre hago el mismo ejemplo a mis alumnos, ¿no? El voyage charter, el fletamento por viaje es como coger un autobús, pagas el ticket y te lleva de Gran Vía a Plaza España, por ejemplo, ¿no? Y ya está, esa es tu obligación, que es el flete que tú pagas por tonelada en un flete por viaje. En un time charter es como alquilar un coche Navis, que tú coges el coche, lo pagas cada día, pones la gasolina, si pasas un peaje, pagas los peajes, aunque ahora los peajes entiendo que ya son cosa del pasado, los canales, etcétera, etcétera, serían los peajes que tienes que pagar. Y eso, digamos, es el símil, ¿no? Entonces, como grandes fletadores y como grandes movedores o canalizadores, distribuidores, comercializadores de grandísimos volúmenes de esas commodities que os he dicho y de tantas otras, pues son grandísimos fletadores, ¿no? Entonces, cierran en viaje, cierran en periodo, cierran en time charter, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasan a controlar tonelaje. No solamente pasan a controlar tonelaje para mover sus propios commodities, sino que también ofrecen flete o ofrecen tonelaje a terceros, ¿no? A hacer party business. Y, por ejemplo, tenemos, porque la idea del armador operador marítimo en la industria, pues bueno, tienes los armadores griegos típicos, daneses, nórdicos, etcétera, turcos, etcétera, los armadores tradicionales, pero luego están los operadores marítimos, ¿no? Que, bueno, que son vendedores de flete sin tener, digamos, posesión o un asset, digamos que cierta posesión sobre el tonelaje, sobre el barco, sino que simplemente toman posiciones, cogen barcos y con eso ellos performan sus contratos, ¿no? Entonces tenemos grandísimos operadores que son, pues por ejemplo, Cargill, Glencore también el año pasado. Luego os comentaré una cosa de Cargill que es muy interesante, pero Cargill, por ejemplo, pues puede tener en control alrededor de 700 barcos, 700 en el momento que estamos hablando en el mar, ¿vale? En todos sus productos, no solamente en dry, en seco, sino que también en productos derivados de petróleo, etcétera, ¿no? Porque tocan todo el espectro, desde productos a graneles secos, dry, hasta productos wet, derivados y petróleo. También hacen LNG, hacen de todo. Entonces, 700 barcos. Armadores de dry bulk, es decir, de graneleros, de bulk carriers grandes, pues por ejemplo, puedes pensar en Oldendorf, el armador alemán, pues que puedes tener 400 barcos, ¿no? Pues imaginaos la preponderancia que están teniendo estos commodity traders convertidos en operadores, ¿no? Entonces tiene una posición en el mercado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y curiosamente, en relación al tema de Cargill, pues de Glencore que os comentaba, que es el fletador número 1 en carbón a nivel global, pues bueno, preparando la presentación y preguntando, digamos, a brokers usuales que sé que trabajan con Glencore, pues les preguntaba, oye, ¿cuántos barcos cerró Glencore el año pasado?
cuántos barcos cerró, quiere decir cuántos barcos fletó. Imaginaros curiosamente que ninguno lo sabía y sé que me podían dar información sin ningún problema, porque no... Pero ninguno lo sabía, curiosamente. Y luego, si te vas al informe anual de Glencore, porque es irrelevante si una persona me da o no la información, tú al final te vas a la fuente, ¿no? Glencore como empresa privada, luego hablaremos también de empresa pública, perdón, que está listada en LSE en Londres, presenta sus informes anuales, ¿no? Entonces tú te vas a su informe anual, que yo lo he hecho del 2021, que por cierto han tenido... récords de resultados. Glencore, Cargill, todos los traders han tenido récords de resultados 2021, seguramente el 22 también. Y cuando buscas en el informe anual pones ships, vessels, fixtures, chartering, es decir, fletamientos, barcos, cierres, tal, prácticamente no te aparece información. Qué curioso. Es curioso que un trader de esa capacidad, con el volumen que mueve, con los barcos que fleta, en su informe anual a sus propios accionistas no esté dando información de lo que fleta. Muy curioso. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso ya nos está indicando que esa información no les conviene. ¿Por qué? Pues porque es lo que os he dicho antes. Los commodities, los precios de los commodities es público, pero los precios de los fletes no son tan públicos. Es un mercado un poquito más opaco. Y cuando operas barcos le puedes sacar un centavo en función de la operación, a cómo te fechas el combustible, a cómo has cerrado el barco en time charter, si tienes un buen departamento de operaciones. Entonces, donde están teniendo los márgenes los commodities, los tres, pero no de ahora, hace muchos años obviamente es la parte de shipping, es la parte de fletamentos, es en el barco, ¿vale? Porque el precio FOB lo sabemos todos y lo puede saber cualquier persona que no sea de la industria, pero el precio del flete es otra cosa. Hay algunos embarques de mineral de hierro, de embarques muy grandes de 170, 200.000 toneladas, pues de Australia a Qingdao, o de los embarques de vale mineral de hierro de Invituba a Qingdao, pues que todo el mundo sabe porque prácticamente son públicos. Pero el resto de los embarques, el resto de los fletes, no es una información tan pública. Entonces, donde tienen su edge es en el flete. Por eso esa información no te la dan, ¿no? Eso es bueno para nosotros, para los brokers que nos dedicamos a esto, para los freight traders que se llama, es buenísimo porque digamos que el asesoramiento que les damos en ese sentido a los commodity traders es una pieza muy importante de su servicio, ¿no? Entonces es bastante llamativo. Podríamos estar aquí, pues eso, es lo que os digo, mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, estamos mencionando CT, que son commodities como fletadores y operadores, que es lo que os he mencionado. Bueno, en relación a las sanciones y las disrupciones de trades, todo esto que está pasando pues, con el tema de Rusia-Ucrania, pues que has quitado de la ecuación al carbón, al gas, al petróleo, a los fertilizantes y al trigo ruso y ucraniano básicamente, pues lo que estás haciendo es que, bueno, hay una demanda obviamente de esos productos y con las sanciones, pues los traders normalmente, no nos equivoquemos, no son ONGs y su objetivo es hacer dinero, así lo han demostrado, el caso que os he contado de Glencore es muy llamativo y lo demuestra, pero nada, ha habido otros casos como el de Glencore, no, espero que es un poco triste, pero bueno, es así, la industria es así, no la vamos a juzgar, pero su objetivo básicamente primario, básicamente nuestro objetivo es hacer dinero, ¿no? Para ellos y para sus accionistas, porque en la mayoría de los casos estas empresas, que ahora veremos algunos de sus nombres, pues son empresas privadas que están... que son propiedad de sus empleados, ¿no? Hay algunas excepciones, la más llamativa es la de Glencore, el 2011, si no recuerdo mal, es cuando hizo la IPO, cuando salió a bolsa, fue una de las mayores salidas a bolsa de la Bolsa de Londres, el LSE, pero bueno, fue por unos motivos históricos, básicamente porque si querían seguir invirtiendo en infraestructura, si querían seguir invirtiendo en minas, necesitaban más capital y para levantar capital necesitas, bueno, pues tienes que tomar varias decisiones, ¿no? O emites bonos corporativos, que algunas de estas empresas lo han hecho, o te endeudas o sales a bolsa para captar capital, ¿no? Entonces decidieron al final salir a bolsa en contra de toda su cultura empresarial, en contra de todo su mantra, digamos, de intentar no dar información, de que sus actividades, digamos, estuvieran fuera del radar, que sus actividades no estuvieran en primera línea, porque eso es una de las cosas que los commodities tienen grabadas a fuego, sobre todo a través o a raíz, digamos, del caso de Mark Rich, que seguramente a algunos os sonará, ¿no? Empezó en Philip Brothers, luego Mark Rich
montó su propia empresa, Marrich & Co, con su Pincus Ginn, que era su socio, y luego se convirtió en Glencore cuando le compraron el resto de los traders sus acciones, ¿no? Pues bueno, Marrich fue fugitivo de la justicia americana, básicamente por hacer negocios, transacciones de petróleo con Irán durante el periodo aquel que hubieron ciudadanos americanos que estuvieron secuestrados en Irán, etcétera, etcétera. Bueno, entonces le condenaron y estuvo fugitivo de la justicia prácticamente 20 años en Suiza, entre Suiza y Israel. Se consiguió el pasaporte suizo-Israel y curioso que era el director de la oficina de Madrid de Marrich, tenía una vinculación muy importante con España y curiosamente el último día del mandato de Bill Clinton le dieron el perdón, se dice, pues bueno, que presionado por Israel, presionado por el rey emérito que tenía muy buena relación con él, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son curiosidades. Entonces, bueno, la privacidad, trabajar fuera del radar, estar fuera de los medios de comunicación es uno de los mantras de los commodity traders. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues veis algunos números, ¿no? Cargill es la empresa americana número 1 privada, ¿vale? Juntamente con el grupo Koch, siempre digo lo mismo, el grupo Koch aquí, por ejemplo, no está porque, bueno, tú, Javier, cuando vayamos de tiempo, pues me dices, ¿no? Yo tengo aquí mi reloj, pero como tengo el horario de Londres, pues seguramente no... Yo no soy tan internacional, pero... No, porque lo tengo aquí, pero veo que está como una hora. Bueno, Cargill es la empresa número 1, es el rey de los cereales, que se llama la empresa número 1 privada en Estados Unidos, junto con el grupo Koch, de los hermanos Koch, que quizás a alguien le suene, que es un grupo petroquímico muy importante en solid fuels. Y bueno, viene del Midwest estadounidense. Y bueno, sus ingresos el año pasado, 134.000 billones, o sea, 134 billones de dólares, ¿no? Glencore, que es la empresa que os estaba mencionando antes, con central en Bar, Zug, la parte alemana de Suiza, pues bueno, el año pasado hizo 204.000 billones, 204 billones de dólares, ¿vale? 204.000 millones de dólares en términos europeos, digamos. Otra figura que es esta empresa también como un spin-off de Glencore, que viene de traders de Glencore, pues unos 230.000. Y luego Vitol, que es el mayor trader de petróleo, pues 279. Luego veis la comparativa con empresas como Microsoft, como Facebook, que son empresas con una ventaja competitiva brutal, y veis los números y realmente te sorprende, ¿no? Alphabet, Google, ¿no? Quizás la empresa más valiosa del planeta junto con Apple, ¿no? Y que tiene una ventaja competitiva brutal, ¿no? Obviamente, pues mira, 257.000 millones que hizo el año pasado. Y luego el PIB español, 1.2 trillions, ¿no? 1.2 trillions, es decir, prácticamente un cuarto del PIB español es lo que facturó Vitol el año pasado, ¿vale? Para que veamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? O sea, los volúmenes. Eso en ingresos, vale. Luego me vendrán los financieros y me dirán, bueno, claro, lo que tú facturas o tus ingresos no significa nada, lo que interesa es cuál es tu beneficio neto. No, lo que realmente interesa es cuál es tu cash flow. ¿Vale? Si vamos al cash flow operativo, es bastante llamativo, por ejemplo, en el caso de Glencore, porque tiene un beneficio neto, hablo de memoria, de 4.000, 5.000 millones de dólares del año pasado, pero tenía un cash flow operativo de 16, ¿no? Por la depreciación, amortización, por todos esos assets que tiene en minas, que tienen una depreciación y amortización enorme, ¿no? Pero cash flows pues, de 16.000 millones de dólares operativo, que es lo que realmente generó el negocio en su conjunto, ¿no? Es llamativo, ¿no? Cargill, 155.000 empleados, 700 barcos fletados, no, esto no está correcto, 700 barcos controlados en cualquier momento, los barcos fletados son muchos más, ¿no? Porque esos 700 barcos, digamos que son los que controla Cargill como compañía, para sus propios cargas, sus propios bajes, su propio book, que se llama, su book, porque tienen sus cargas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos utilizan barcos, cogen barcos para poder operar sus contratos y luego cogen barcos para ofrecer fleta a terceros, ¿no? Entonces, digamos, 700 barcos. Luego, pues mira, Glencore, ¿no? Un player muy importante pues en cobalto, ¿no? Materia prima fundamental para los móviles, el cobre, el zinc, el níquel y bueno, y el carbón, ¿no? ¿Qué vamos a decir de carbón? Bueno, pues el año pasado produjo 103 millones de toneladas de carbón, ¿no? Es el mayor fletador de carbón del año pasado.
Y a pesar de eso no sabemos los barcos que fletó, ¿no? Y es lo que os digo, he preguntado a gente de la industria que se dedican a, bueno, nos dedicamos a estos 724-365, ¿no? Y nadie me sabía decir cuántos barcos ha fletado Glencore, es muy llamativo. Y ni Cargill tampoco me saben decir, ¿no? Y si te vas a los informes anuales ya lo verás que ahí tampoco te va a aparecer. Entonces es lo que estábamos hablando antes. Luego otra figura, pues bueno, 7 millones de barriles por día, BPDs, barriles por día. Digamos que la demanda diaria, consumo diario son 100 millones de barriles, pues bueno, 5 commodity traders mueven 25 millones, es decir, un cuarto del consumo y del supply y demand de petróleo y derivados lo mueven 5 empresas, ¿no? Vitol, Trafigura, Gambor, Mercuria y luego Glencore, obviamente, ¿no? Como tercer player. Entonces, bueno, 5 empresas que prácticamente nadie ha oído hablar o que muy poca gente que no es de la industria controlen o dominen un cuarto de la producción de petróleo y derivados, pues es bastante llamativo, ¿no? También obviamente utilizan su dinero para lobear, para hacer lobby, para estar fuera del radar, ¿no? Y lo que es muy preocupante en todo esto es el desconocimiento no del público en general, del ciudadano medio, ¿no? Sino el desconocimiento de los reguladores. Eso es lo más preocupante, ¿no? De los reguladores me refiero a los legisladores, a la clase política en general, ¿no? Porque obviamente unos players, unos actores que tienen un peso en la economía global tan importante, pues prácticamente son muy desconocidos por los reguladores. Eso es lo más inquietante, ¿no? Trafigura, pues hay, bueno, 5.000 cierres, 200 barcos en time charter, ¿vale? TC es time charter, pues bueno, está controlando 250 barcos, que es una cantidad importante, 8 millones de barriles al día de Vitol, hizo el año pasado. LSC es la empresa de management que tiene Vitol, no sé si 100% o con una propiedad accionaria por encima del 50%, seguramente que sí, y tiene 46 barcos bajo control, tanqueros, ¿no? 6.500, 7.000 cierres en viajes, ¿vale? Y controla entre 300 y 350 barcos. As we speak, ¿no decimos? Lo cual es bastante importante cuando os comparo. Esto, por ejemplo, comparado con armadores potentes de primer nivel, como os digo, por ejemplo, Oldendorf, ¿no? Pues que tiene 400 barcos prácticamente, el número 1, digamos, en el sector, pues veis, ¿no? que realmente los commodity traders se están volviendo, ya hace unos cuantos años, no solamente fletadores, sino también proveedores de flete, proveedores de tonelaje y armadores o operadores. Bueno, nosotros le llamamos operadores, ¿vale? Bueno, esto para quien le interese más, pero bueno, eso es un poco de libros, de bibliografía, de YouTube, de canales que puede interesar a quien supongo que esto se publicará, pues hay muchísimas más cosas, pero simplemente lo he puesto un poquito como guía por si a alguien le interesa más estos temas. Hoy me he equivocado creo que he tocado lo que no tenía que tocar. Quería volver atrás a la anterior. Quiero pasar básicamente simplemente a esta, ¿no? Pues bueno, porque aquí hay muchas cosas que podemos comentar. En el tema de las sanciones, ahora que estamos viendo, por ejemplo, de las sanciones a intereses rusos, a todo el carbón ruso, a todos los fertilizantes rusos, a todo el trigo ruso, gas y petróleo. ¿Qué han hecho históricamente los commodity traders con eso? Pues bueno, básicamente saltárselo como han podido, ¿no? Lo vimos con el crudo iraní, lo vimos con los cereales americanos en la Unión Soviética cuando estaban los bloques, lo vimos con el apartheid, con el suministro de crudo iraní a Sudáfrica durante muchos años, que eso básicamente mantuvo, se quiera o no, mantuvo al régimen del apartheid más de lo que tenía que haber durado. Las sanciones en Cuba, los acuerdos, digamos, de azúcar-petróleo, el intercambio de azúcar-petróleo también han sido, digamos, soportados por traders, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se estará? Bueno, obviamente ahora es diferente en el sentido de que la información es muy accesible y se sabe cuando Shell o Exxon o Chevron o Glencore, otra figura, compran un barco de petróleo ruso y lo envían a China o la India o donde sea. Vale. Correcto, bien, eso es así. Pero está saliendo petróleo, está saliendo carbón ruso.
y está saliendo mucho petróleo. ¿A dónde va ese petróleo, ese carbón? Pues básicamente a 2 sitios, a la China y a India, ¿no? Obviamente los descuentos a los cuales se está cotizando el petróleo, pues bueno, a 30-35 dólares por debajo del nivel de Brent, pues bueno, obviamente es muy jugoso, ¿no? Si tú puedes comprar ese petróleo a 30-35 dólares por debajo de su precio de benchmark de mercado con un descuento brutal y venderlo a la India con un descuento de 5, 7, 8 dólares, pues imaginaros el margen, ¿no? Está sacando 25 a 30 dólares por barril, en barcos que pueden transportar 1 millón de barriles fácil, el petrolero más grande del mundo, que es el Europa, que creo que está mencionado ahí, pues puede cargar 3.200.000 barriles de petróleo. Pues bueno, claro, los márgenes son impresionantes, ¿no? Entonces, la mayoría de estas empresas son privadas, excepto Glencore, Bunge es otro trader de cereales muy importante, Louis Dreyfus, hay varios, pero de estos que habéis visto, de esa diapositiva, casi todos son privadas, empresas privadas que, digamos, no tienen esa obligación de reportar o dar información al regulador, al público accionista, sino porque son empresas privadas que están que son propiedad de sus empleados, que son básicamente los traders y el staff, y que se mueven en esos parámetros, simplemente con el objetivo de crear beneficio, ¿no? Entonces con el tiempo veremos lo que han hecho los traders durante las sanciones, ¿no? Pero bueno, os adelanto que seguramente pues veremos que algunos de los traders que ahora, por ejemplo, están declarándose culpables en temas de pago de comisiones o de manipulación de mercado, etcétera, etcétera, en esos sitios que os he mencionado, pues puede ser que también vuelvan a salir dentro de 2 o 3 años a través de sociedades pantalla, a través de otras sociedades, porque obviamente estas compañías no se mueven de una forma transparente, sino que si hay unas sanciones impuestas por un país, pues crean una sociedad en otro país y actúan desde esa subsidiaria. Obviamente conocen perfectamente los mecanismos legales, fiscales a nivel global y están perfectamente asesorados, no os cabe duda, ¿no? Entonces utilizan todas las grierías que se llaman, todas las zonas grises legislativas a nivel global para poder actuar, ¿no? Y sacar provecho de esas disparidades de precios, ¿no? Con el precio del petróleo ruso, pues yo creo que se ha visto bastante claramente, ¿no? Que es simplemente sacar beneficio de esas disparidades de precio de oferta y demanda, ¿no? Y ahí donde hay una disparidad hay un beneficio, donde hay volatilidad hay un beneficio. La volatilidad ahora mismo tiene bueno, siempre ha tenido, pero ahora tiene una doble cara muy interesante, que es obviamente donde hacen los traders el dinero es en la volatilidad. Hemos visto variaciones del precio del petróleo de 30 a 35 dólares en una semana, ¿no? Una volatilidad brutal. Ahí es donde realmente tienen sus oportunidades en esas disparidades, pero eso también te requiere una financiación enorme. Con los problemas de liquidez que hay, con digamos, el miedo del capital o del sector financiero bancario a solid fuels, gas, petróleo, carbón, etcétera, pues está creando problemas de liquidez importantes, ¿no? Entonces, este año, quizás durante el 2022, quien sepa capear, digamos, esa volatilidad con esas 2 caras, ¿no? Una grandísima disparidad de beneficio, pero una necesidad de financiación brutal, problemas de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Quien sepa capear eso, pues digamos que se crearán quizás algunas consolidaciones interesantes en la industria de commodity traders, quien pueda sobrevivir, ¿no? Durante el 2022, porque quizás veamos alguna casualty que decimos por estos problemas de financiación, de los margin calls y tal, pero ahí no quiero entrar porque es un tema un poquito más financiero, un poquito más complejo, ¿no? Y bueno, hacemos mención al el tema de las subidas de tipo de interés, exceso de deuda, inflación, recesión. El tema de la inflación ya os lo he comentado antes, no compro y creo que es obvio con los datos sobre la mesa que no se puede comprar que la inflación, tenemos una inflación por el tema de la guerra, porque sobre todo en tema de energía, porque no es así. Básicamente se dejó de invertir, CAPEX, se dejó de invertir en nuevos pozos, se dejó de invertir en nuevas infraestructuras, se dejó de invertir en minas, etcétera, 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 porque el capital no se quería meter en eso porque estaba muy mal visto, obviamente. Y entonces ahora cuando tenemos un problema de oferta brutal, pues obviamente los precios se han ido para arriba. Que simplemente ha sido un catalizador la guerra, pero que eso iba a pasar de todos modos.
iba a pasar de todos modos. Lo único que ha pasado ahora, en lugar de que hubiera pasado en 6 meses o 1 año o 2 años, ¿no? Pero que estaba claro que el tren nos iba a pillar. Entonces ahora, pues bueno, oímos debates sobre la energía nuclear, etcétera, etcétera. Se retoma el tema de la energía nuclear, etcétera, etcétera. Entonces es un tema muy curioso. También nos tenemos que olvidar lo que nos enseñaron en la escuela, en mi opinión, el meridiano de Greenwich. Pues bueno, el meridiano de Greenwich lamentablemente ya no tiene mucho peso. Ahora nos tenemos que poner otro meridiano, que es en el mar de China, básicamente, con los dos polos, Estados Unidos y China por un lado, y nosotros estamos en el fondo a la izquierda, ¿no? Pues ahí estamos, porque donde realmente se están discutiendo todos estos temas es en esas partes del mundo, ¿no? Bloque Estados Unidos con Australia, Nueva Zelanda y tal, bloque chino por el otro lado, y nosotros, Europa, pues vamos, estamos un poquito desubicados ahora mismo, ¿no? Eso también se ve mucho en los commodity traders, que originalmente pues Nueva York, Londres, Suiza. Suiza es un campo de traders brutal. Yo estuve ahí viviendo unos años y lo conozco relativamente bien, y es impresionante la cantidad de empresas de trading que hay ahí. Ya desde hace pues, prácticamente 10 años se han ido moviendo ya hacia el este, y las centrales de autoridad de fletamentos, de los departamentos de fletamentos, los que toman las decisiones o tienen la autoridad para cerrar barcos en time charter, en viaje, para comprar o para vender flete, ya se ha trasladado pues, a Singapur, básicamente Hong Kong, etcétera, ¿no? y Shanghái. ¿Vale? Entonces, que digamos el polo se está moviendo, que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero yo creo que es plausible remarcarlo. Bueno, ¿cuál es el futuro de los commodity traders? Pues bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Hay muchas cosas aquí que podríamos hablar. Un tema de la democratización de la información, que hace que, si la información es poder y ellos han considerado que esa información es la que les ha dado esa ventaja competitiva, para poder sacar provecho de esas disparidades, ¿no? De esas disparidades en los precios, pues con la democratización de la información ese edge, esa ventaja desaparece, y bueno, y entonces tienen que buscar otras formas para poder seguir dominando ciertos commodities, ¿no? Proteccionismo, bueno, con el tema del proteccionismo es un tema ahora muy debatido, pero bueno, ya viene sobre todo desde la administración Trump, con la lucha comercial con China y tal. Pues bueno, hubo un retroceso en lo que hemos llamado la globalización, y bueno, esto con el COVID, con la pandemia, pues esto se ha acrecentado. Entonces nos estamos, digamos que, replegando a efectos logísticos, a efectos de supply chain. Ya el just in time y todo esto da un poquito más de miedo. Ya no podemos depender tanto de nuestras fuentes de suministro. Habéis visto los problemas que hay con los microchips, que problemática y brutal con el mercado de contenedores, con las líneas, porque hay una deslocalización de equipos impresionante. Han habido unas congestiones en China brutales, en la costa oeste de Estados Unidos. Ahora se han tenido que mover a costa este. Bueno, hay un problema de rotaciones brutal. Y eso va a colación del tema del título de la presentación, porque digo, mercados de shipping. Claro, tú puedes pensar, mercados de shipping, hay un solo mercado de shipping. No, hay muchos mercados de shipping. Básicamente hay tres, que es el mercado de graneles secos, que es el de dry, que llamamos nosotros, el mercado de tankers, que es el mercado wet, tankers, petróleo derivados, y LNG, que es el mercado wet, que llamamos, y luego está el mercado de contenedores, que es el mercado box, que llamamos. Luego está cruceros, pesca y tal, ¿no? Pero a efectos comerciales, digamos, esos son los tres sectores, ¿no? La implicación de los commodity traders en los tres sectores es diferente, ¿vale? Yo básicamente estoy hablando de graneles secos y de tankers, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes que también hay unas problemáticas en la tercera pata, en el tercer sector, subsector dentro de shipping, que es el de contenedores, brutal, ¿no? Con gestiones importantísimas, y luego deslocalización de equipos, de contenedores vacíos, de contenedores llenos que no saben dónde están, que tardan, hay las rotaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema importante. Por eso también el sector de contenedores está en unos niveles de flete tan altos. Los fletes en commodities, en graneles secos, también está muy fuerte, y luego parece ser que los fletes en tankers, en wet, pues bueno, están para arriba, que se supone que para Q3, Q4 de este año, es decir, segunda semestre, pues vayan bastante para arriba, ¿no? Entonces hay que tener todo esto en cuenta. Luego, pues bueno, exceso de deuda, etcétera, ¿no?
El tema del cambio climático obviamente tiene un impacto importante en todos estos commodity traders, el ESG famoso, ¿no? La diversidad, porque es una industria pues muy dominada a nivel top por hombres y blancos básicamente. Entonces, pues bueno, hay un problema de diversidad. Wall Street al lado de los commodity traders, vamos, es un ejemplo de diversidad, solamente con eso lo digo porque hay un problema de diversidad importante, ¿no? Clientes compradores, luego ha habido una situación ahí que es cuando, por ejemplo, cuando Glencore sale a la bolsa y tuvo que dar muchísima información de su actividad, pues bueno, muchísimos de sus clientes dijeron, ostras, ¿cuánto dinero estás ganando? Esto es increíble, obviamente lo estás ganando a costa mía, ¿no? Entonces, muchos de estos clientes compradores de estos grandes traders, pues dijeron, bueno, a ver, si es una actividad tan lucrativa, pues a lo mejor me sale a cuenta a mí montarme mi propio departamento de trading. Entonces, pues bueno, han habido, pues por ejemplo, empresas de Emiratos, empresas chinas, que han montado sus propios departamentos de trading y ya hacen su propio trading, pues obviamente para intentar exprimir esos márgenes que están pagando a los traders. Y luego hay un tema de control también, ¿no? Por ejemplo, el tema de China es muy importante porque en China el tema alimentario, como en todos lados, sobre todo los países importadores, obviamente, es un tema de seguridad nacional. Entonces, pues bueno, control de los cereales para ellos, sobre todo la soja, es muy, muy, muy importante. Y crear una compañía que se llama COFCO, como casi todas las compañías chinas, pues bueno, con una participación del Estado, un backing del Estado muy, muy fuerte, y se ha convertido en un player de cereales muy, muy importante, ¿no? Y entonces lo que se estaba intentando, digamos, era controlar su propio suministro y su supply chain en cereales, ¿no? Para que no tuvieran que estar dependiendo de terceros, ¿vale? Ahí mencionó COFCO, Unipec con el petróleo, otra empresa china con apoyo estatal en relación al tema del petróleo, ¿no? Entonces vemos que esos grandes compradores, grandes clientes de los traders tradicionalmente, pues están creando departamentos de trading para hacer ellos mismos esa propia actividad, ¿no? Y bueno, podíamos comentar muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que básicamente lo que me interesaba era así unas pinceladas de que conocierais un poco estas compañías, lo que hacen, los volúmenes, digamos, los papeles de dominio que tienen en la economía global y comparadas pues, con alguna de las empresas más conocidas por todos, ¿no?